voy a mencionar son trabajos básicamente que se realizaron durante los años 2000 y la idea era que la hipótesis que estaba dominando, ¿no es cierto?, sobre la variabilidad de la temperatura a lo largo de la costa de Chile era resultado de la intensificación de los vientos, y como mostró Aldo y como ha mostrado también Ali en presentaciones, no es tan obvia, digamos, esta intensificación de los vientos alisios. Y lo que yo quería mostrar era que hay otros elementos que son relevantes cuando hablamos de la temperatura del mar a lo largo de la costa de Chile. Es recordar cosas viejas que todos sabemos, que es, ¿no es cierto?, la influencia que tiene el Pacífico ecuatorial en la temperatura de nuestras costas. Es interesante que haya hartas caras nuevas, digamos, gente que no conozco, no sé quiénes son ustedes, pero es interesante verlo, digamos. Son estudiantes del programa de acá de oceanografía. La mayoría, sí. Sí, bueno verlo. Voy a saltarme esta parte porque es una introducción un poco aburrida. Dice, ¿qué proceso afecta la temperatura? Cuando hablamos de temperatura tenemos que pensar también que hay flujo de superficie, que nosotros vamos a hablar solamente del control del océano, que es el Q sub B, que involucra no solamente involucra advección horizontal, pero también entrainment asociado a la surgencia. La hipótesis fundamental, ¿no es cierto?, que hoy día está explicando el enfriamiento a lo largo de la costa de Chile es el aumento de la surgencia, por lo tanto un aumento del entrainment. Pero yo voy a llevarlo, me voy a saltar esta parte porque y voy a partir de un trabajo antiguo para no aburrirlos tanto porque ya estamos medio pasado la hora. Este es un trabajo clásico del año 80 de David Enfield y Joseph Allen. Enfield y Allen, sí, del 80, en el Journal of Physical Oceanography, donde ellos por primera vez probablemente muestran que las fluctuaciones de la temperatura a lo largo de la costa a escala interanual, a lo largo de la costa de Perú y Chile y a lo largo de la costa de Centroamérica y California, estaban asociadas con fluctuaciones en el Ecuador. Estas son las temperaturas del nivel del mar, lo muestran tanto el nivel del mar. Este es un trabajo súper clásico, probablemente todos lo conocen, y los que no lo conocen es una lectura obligatoria, digamos, absolutamente obligatoria para entender la dinámica de la región del Pacífico suroriental y el Pacífico nororiental también. Aquí se muestran, por ejemplo, el nivel del mar elevado, temperaturas mayores asociadas a los eventos del Niño. Ahí está Galápagos en el Ecuador, ¿no es cierto? Esto es para la parte de Sudamérica, y eso es la parte, ¿no es cierto? Bueno, Buenaventura, Colombia, Sudamérica todavía, pero aquí empieza ya México y la costa, digamos, de Norteamérica. Y hay un calentamiento, ¿no es cierto?, asociado a los eventos del Niño, parece que se corrió un poco ahí, ¿no? Pero asociado a los eventos del Niño, un calentamiento que es consistente a lo largo de toda la costa. Y ellos muestran que ese calentamiento está fundamentalmente asociado a forzamiento ecuatorial. Un nivel del mar alto involucra una termoclina o una picnoclina más profunda. Pero también, entonces, es una posible explicación por qué se calienta el océano durante los periodos del Niño. Una explicación es porque la picnoclina se profundiza, la termoclina se profundiza, entonces la surgencia puede seguir activa, pero está transportando hacia la superficie agua más cálida debido a que tenemos una termoclina más profunda. Sin embargo, la profundización de la termoclina también implica una advección de agua a lo largo de la costa. ¿Ya? O sea, para profundizar la termoclina, ¿de dónde viene el agua? Si yo bajo esto, lo tengo así, lo bajo una cantidad, ¿de dónde viene el agua que ocupa ese volumen? Viene, en nuestro caso, del norte, o viene del Ecuador, en el caso del hemisferio norte.
es agua, porque si pensamos en una dinámica de una onda Kelvin, ¿ya? La cresta o la fase, digamos, de hundimiento de la onda Kelvin está asociada con un flujo del ecuador. Entonces hay un calentamiento advectivo, que es significativo y no solamente un calentamiento debido a en la superficie, estas son temperaturas superficiales del mar en la costa, no solamente debido a la profundización de la termoclina local. Este es el esquema clásico, ¿no es cierto? Cómo funciona el sistema. Tenemos ondas de Kelvin ecuatorial, llegan a la costa, estas ondas, ¿no es cierto?, se propagan, y es un cuento bien conocido, ¿no es cierto? Se propagan. ¿Cómo se propagan? La dinámica son ondas atrapadas a la costa, y parte de la energía, ¿no es cierto?, es reflejada como ondas de Kelvin, perdón, como ondas de Rossby ecuatorial, y también tenemos generación de ondas de Rossby en latitudes medias en ambos hemisferios. El año, con Andrés Vega, un estudiante que hizo su doctorado en Toulouse también, el año 2003, nosotros estudiamos el nivel del mar, esto es entre la costa y los 110 oeste, y entre el 94 y el 2000, ese era el tiempo 2003, había esa disponibilidad de datos. Y este es el nivel del mar en la costa, y mostramos que está alta en caldera, que se ve claramente los datos satelitales de altimetría, ¿no es cierto? Y mostramos que hay una propagación de onda de Rossby, y que la termoclina asociada, digamos, con el levantamiento del nivel del mar, la profundización de la termoclina, se puede propagar como onda de Rossby, y eso era lo que estaba en ese tiempo, ¿no es cierto?, en boga. Este es un trabajo de Shelton del 96, donde ellos, analizando las observaciones de altimetría, lograron observar también esa onda de Rossby. ¿Por qué es interesante mencionar esto? Porque a baja frecuencia, las perturbaciones que ocurren en la costa de nuestra región son capaces de propagarse hacia afuera de la costa como ondas de Rossby. A muy baja frecuencia, efectivamente, son ondas de Rossby, a frecuencias no tan bajas, ¿no es cierto? Lo vimos en el taller en el Congreso de Ciencias del Mar. No necesariamente son ondas de Rossby, son remolinos de mesoescala que son no lineales, digamos, son efectos no lineales. En ese mismo trabajo con Andrés nosotros forzamos usamos un modelo simple y forzamos estas ondas de Rossby y mostramos que para explicar, estas son las observaciones, para explicar esa perturbación en la picnoclina o en el nivel del mar, ¿ya? Mezclábamos el forzamiento ecuatorial, que lo poníamos, esto es a lo largo de la costa, esto es hacia afuera, ¿ya? A diferentes latitudes, a 22 grados, perdón, esto no es a lo largo de la costa, esto es tiempo, a 22 grados, 26, 30 grados, y el viento no generaba no era capaz de generar estas perturbaciones observadas en el nivel del mar, sino que necesitábamos incluir, para reproducir esas fluctuaciones de la termoclina, el forzamiento ecuatorial. ¿Ya? Es el mensaje fundamental, es decir, las perturbaciones de la termoclina en la costa y hacia afuera de la costa requieren o para reproducirlas se necesita la perturbación de origen ecuatorial. Este es un trabajo donde analizamos con Aldo, Sara Purka y yo, estudiamos la variabilidad de las series de temperatura del nivel del mar a lo largo de la costa de Perú y Chile, ¿ya? Aquí entre el 50 y el 2000 había, digamos, series de temperatura disponibles en diferentes lugares. Entonces dijimos, bueno, veamos cuál es la estructura que tienen y cómo podemos explicar esta variabilidad, tanto a escala interanual como a escala interdecadal. A escala interanual lo que hicimos fue tomar un producto de temperatura de todo el Pacífico, ¿ya? Y
correlacionarlo, o sea, calcular la EOF primero de esos datos de temperatura. Y esta es la estructura interanual, es decir, la temperatura superficial a lo largo de la costa de Sudamérica, ¿no es cierto? Este es un patrón bien conocido, está asociada, ¿no es cierto?, con la estructura de la temperatura en el Pacífico ecuatorial. Y a escala interdecadal, nuevamente, se ve que la temperatura a lo largo de la costa de Chile tiene esa estructura, tiene una estructura espacial y también está asociada con la temperatura ecuatorial. Es decir, a escala interdecadal, lo que se ha visto y lo que es bastante conocido, sabemos que hay la temperatura en la costa, digamos, tiene una escala espacial que no necesariamente depende de los vientos locales, ¿ya? Y esa es una estructura bien conocida, ¿sí? Una consulta, ¿por qué tu señal es mucho más débil en el Pacífico nororiental que en el suroriental, en este caso? O sea, Ipo es más simétrico meridionalmente. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que observamos y lo que vimos en otros papers también es que la escala interdecadal, la señal interdecadal, la temperatura superficial del mar, se inicia en nuestra región. Y más bien lo que muestran todos los trabajos de Ipo es cuando ya está toda esa señal ya se movió hacia el Pacífico este, o oeste. Esto es una fase, una primera fase de la aparición de las anomalías positivas, por ejemplo, asociadas al Ipo. Años después tienen la señal en todo el Pacífico tropical. Me refiero a la... porque hay arriba. Aquí en el sí, norte. en el norte. La Oleantiana debe tener, no sé. O sea, eso, O sea, aquí hay una asimetría interhemisférica, sí. Mientras la señal Ipo es más Simétrica. Es más simétrica, sí. Buena pregunta. Eso habría que revisarlo con otros productos también, a lo mejor de temperatura. No, pero eso Puede se ser. ve, en los dibujos que mostró Aldo, se ve que en el Pacífico Norte hay una señal que es mucho más oceánica, En las tendencias. claro, que en el Pacífico Sur que está pegado a la costa. O sea, la amplitud claramente aquí es mayor en esta... Pero aquí me refiero a la amplitud, más Sí, que nada, sí. más que al patrón espacial. Más- Ok, Yo no sé si esto sea exactamente un modo Ipo tampoco, en la forma que usamos nosotros de filtrar, etcétera, etcétera. Habría que revisar eso. Yo me parece interesante y hacer esto con diferentes productos, digamos. Claro. Bueno, estos son lo mismo. Entonces con Aldo dijimos, bueno, estamos mirando esa señal en la temperatura superficial del mar. Veamos qué pasa con la termoclina. Y tomamos datos del 55 al 2002, creo, de un producto basado fundamentalmente en observaciones de CTD y XBT, grillado también a lo largo de toda la costa de Sudamérica. Y esto es en el Ecuador, en la zona, en la costa de Ecuador, en 0 grados, y sacamos el promedio de esta serie. Esto es profundidad, esto es tiempo, son temperatura, y el perfil promedio de temperatura es así, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, consideremos estas tres partes de la termoclina. La termoclina, la parte superior, el medio y la base de la termoclina, que podríamos considerarlo de esa manera. Entonces esto es para 24 grados y para 32 grados. Y estudiamos ahora a lo largo de la costa cómo eran las fluctuaciones interdecadales de la termoclina. Y esto que es el circulito, la estrella y el triángulo, están graficados ahí. Es el primer modo para todas las grillas a lo largo de la costa, cada 1 grado a lo largo de la costa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la temperatura, la profundidad, no la temperatura, la profundidad de la termoclina, que podríamos ser esas 3 señales, fluctúa de esa manera. Esa es la correlación con este modo con cada uno. Estas son las diferentes posiciones a lo largo de la costa, y las correlaciones, bueno,
si miramos la estrella y el triángulo en general están bien correlacionadas, ¿no es cierto? O sea, es bien consistente el primer modo con las diferentes series de tiempo, particularmente, ¿no es cierto?, de la base de la termoclina y del medio de la termoclina, es súper consistente a lo largo de la costa, ¿no es cierto? En todos lados presenta alta correlación, esta es la amplitud, digamos, del orden de 5 metros, la fluctuación interanual. Y bueno, ¿cómo explicábamos esa fluctuación de la termoclina? Entonces, nosotros la hipótesis que había detrás era claramente que la termoclina, o sea, habíamos estudiado la temperatura superficial del mar y dijimos, bueno, la termoclina puede estar jugando un papel importante, la profundidad termoclina en la temperatura superficial del mar y todo este mecanismo de advección, etcétera, etcétera. Y aquí está graficada la profundidad de la termoclina que nosotros observamos que le llamamos Z sub B, que observamos en ese análisis, en Antofagasta, claro, y el Z sub B, no me acuerdo, la base de la termoclina, los triángulos parece que eran, ¿sí? Eran los triángulos, porque acá, sí, los triangulitos, es decir, tomamos una de la serie, porque estas dos igual están súper bien correlacionadas, digamos, tomamos los triángulos, la base de la termoclina, por eso venía la letra B, y la comparamos con la temperatura superficial del mar y la comparamos con el nivel del mar en Antofagasta. ¿Por qué tomamos Antofagasta? Porque en Antofagasta teníamos series largas en la costa de temperatura superficial del mar, de nivel del mar, y teníamos series de viento, sí. Y la comparamos con el... No, pero este es viento meridional, sí, con el viento local. Lo interesante, digamos, es que aquí el viento aumenta, lo que uno esperaría que hubiera un enfriamiento, si fuera una explicación local, pero la temperatura del mar aumenta, pero claramente este aumento de la temperatura superficial del mar está asociado, ¿no es cierto?, con una disminución de la picnoclina. Y lo que hicimos nosotros después fue, usamos un modelo muy simple donde relacionamos la profundidad de la termoclina en Antofagasta con forzándola con los vientos a lo largo del Ecuador. ¿Ya? Es decir, nosotros relacionamos los vientos a lo largo del Ecuador, los alisios en el Ecuador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipótesis es que la profundidad de la termoclina a lo largo de la costa de Sudamérica es controlada, ¿no es cierto?, por las perturbaciones de los vientos en el Ecuador, a escala interdecadal y a escala interanual. Y si y el modelo, digamos, reproduce esta profundidad de la termoclina, la cual se parece un poco a la profundidad y tiene, digamos, la fluctuación principal ahí de la profundidad observada, digamos, en Antofagasta. Y si miran esto, con eso, digamos, estas curvas realmente son inversas, digamos, es decir, el modelo que predice a partir de los vientos ecuatoriales la profundidad termoclina reproduce muy bien el cambio inverso, digamos, porque una profundización de la termoclina estaría asociada con un aumento de la temperatura superficial del mar. El mensaje que nosotros, que yo quiero entregar en esta oportunidad es simplemente de que la temperatura superficial tiene mucho que ver a escala interdecadal con lo que está ocurriendo en el Ecuador y no es solamente, no podemos, digamos, solamente atribuirla a la intensificación o al debilitamiento de los vientos locales, ¿de acuerdo? Es una cosa que todos dicen, bueno, sí es sabido, el Niño calienta a escala interdecadal también es así, digamos. O sea, mucho de lo que nosotros estamos observando probablemente de enfriamiento podría estar asociado a una intensificación de los vientos ecuatoriales que, como mostraba Aldo, justamente los vientos se han intensificado. Esto es un poco más de lo mismo. Aquí usamos un modelo. Estos son los vientos zonales en el Ecuador, entre la costa de Ecuador y 140 este. ¿Ya? Nosotros, a partir de los vientos, de estos forzamientos, vientos satelitales, forzamos un modelo de onda de Kelvin ecuatorial, y esto es la profundidad de la termoclina, no, esto es el nivel del mar, que es como el inverso de la profundidad de la termoclina. El nivel del mar alto involucra la profundidad de la termoclina mayor,
Entonces el modelo reproduce muy bien, estas son observaciones basadas en datos satelitales, reproduce esto que pasó el año 97-98, reproduce esos periodos, digamos, de nivel del mar alto que son observados. Y aquí está el nivel del mar en la costa a 30 grados sur, donde la costa la pusimos a este lado y ahí lo alejamos de la costa. Y si ustedes se fijan, lo que está pasando en Coquimbo a 30 grados sur está muy relacionado con lo que está pasando en el Ecuador. Y eso está explicado claramente, ¿no es cierto?, por el modelo ecuatorial simple, donde nosotros forzamos con el viento y el forzamiento del viento es el que produce el alzamiento del nivel del mar a 30 grados sur o lo que podríamos llamar la profundización de la termoclina. Pero si hiciera esa última figura igual con la temperatura superficial del mar, a ver si en la señal de la temperatura superficial del mar también se ve esta propagación. ¿Se vería? La propagación hacia el oeste no es tan clara como en el nivel del mar, porque la temperatura superficial del mar depende, yo creo, otros factores que están asociados con la radiación y la temperatura a esta escala. La señal que identifica el viento es una señal que no solamente se ve en la costa. Habría que verlo, habría que verlo. Hay gente que, o sea, hay trabajos que han mostrado que efectivamente hay propagación de la señal de temperatura en otras regiones, pero no es tan claro. No es tan claro como el nivel del mar. Oye, Pero habría que en verlo. la olla del Bob Weller no se ve esto. Sí. Porque esto está lo suficientemente afuera como para ya. Como para. Claro, hasta el 80 Como para mirar que ya no sea un efecto tan Tan local. local, sí. ¿De cuándo estábamos mirando? O sea, claramente esto no es un efecto nada, pero No, pero para ver si la señal se propaga hacia mar afuera de la afuera temperatura. sí. Sí, pues. ¿De cuándo está midiendo? La olla esa ¿quién fue el primero? ¿Te acuerdas? Luis, ¿te acuerdas cuándo fue la...? Fue Marcel, César, sí, pero eso fue el 2000 y algo, sí, 2000. Pasadito del 2000. Este otro trabajo que está basado en datos de corrientes en 30 grados sur también. Estas son las corrientes, le removimos las mareas, pero si ustedes miran la curva negra, son las corrientes a 200 metros de profundidad, es decir, es la Perú-Chile Undercar, la corriente subsuperficial de Perú-Chile, a 30 grados. 25 minutos. No, pero me voy a apurar. Esta es la corriente Perú-Chile y muestra un montón de variabilidad intraestacional, pero nosotros removimos la variabilidad intraestacional y nos quedamos con la fluctuación estacional, entre comillas, porque tiene poco de estacional. Esto tiene más semianual, esto es un año, este es otro año. Tiene mucho de semianual, más que anual, y es una señal que viene del Ecuador. Y aquí nosotros comparamos esa señal estacional, que es la roja, la misma que está acá, de la corriente subsuperficial de Perú-Chile, con resultados de un modelo, nuevamente un modelo que consideraba solamente vientos ecuatoriales en el Ecuador. Es decir, los vientos en el Ecuador, nosotros para explicar la variabilidad estacional de la corriente subsuperficial de Perú-Chile, necesitamos los vientos ecuatoriales y los vientos locales jugaban un papel casi insignificante. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque esto involucra advección de agua cálida desde el norte. Y agua cálida, obviamente, además con mayor temperatura, mayor salinidad y bajo oxígeno y todas las cosas que involucra el agua ecuatorial subsuperficial. Y esta es la señal interanual. Hay una cierta relación, esta es la señal interanual observada, la curva negra, no sé por qué quedó negra, no quedó roja. Y esta curva continua tiene menor amplitud, digamos, pero tiene en parte está correlacionada con la señal. Esto es el modelo usando los vientos ecuatoriales. La conclusión de este trabajo es que a escala estacional las fluctuaciones de la corriente hacia el polo
la corriente subsuperficial de Perú-Chile está es dominada, digamos, por las fluctuaciones de los vientos alisios en el Ecuador y tiene una influencia significativa lo que está pasando también a escala interanual. Este es de la tesis de Luis Bravo, que estudiamos las fluctuaciones de la picnoclina. Entonces, simplemente para mostrar que el nivel del mar, que también era de origen, era una fluctuación que estaba muy bien correlacionada con las perturbaciones de origen ecuatorial, estaban generando perturbaciones en la termoclina. Para mostrar, digamos, el ciclo anual de la termoclina, de alguna manera estaba asociado con fluctuaciones de origen remoto. Estos son otros trabajos. Este es un trabajo de Blanco, bueno, que muestra claramente evidencia de la perturbación de la picnoclina esto frente al norte de Chile, ¿ya? Esto es el nivel del mar, esta es la temperatura, es como en el tiempo, en cierto, asociado con el Niño 97-98 se produce esto también es muy bien conocido, y esto es anomalías, me parece, de la temperatura asociada con el paso de la onda, que eso también es algo bien conocido. Este es un trabajo de Osvaldo, donde con Rubén creo que también participaron ahí, donde estudiaron la llegada de las ondas de Kelvin simplemente en la zona norte de Chile, para insistir y recordar, ¿no es cierto?, de que la señal ecuatorial está controlando la profundidad de la termoclina, la advección a lo largo de la costa y en gran medida la temperatura superficial del mar, que es la otra hipótesis, digamos, que es contrapuesta a que los vientos locales a lo largo de la costa estarían controlando la temperatura. Nosotros pensamos que una hipótesis alternativa, que hay que contrastarla, pero que hay que considerarla, es que la intensificación de los vientos alisios genera una profundización, un cambio en la profundidad, una disminución de la profundidad, somerización de la termoclina en la zona ecuatorial, y eso tiene asociado también una disminución de la termoclina en toda la costa de Sudamérica, y eso podría tener, y eso involucra una reducción de la advección de agua a lo largo de la costa y por lo tanto un aumento de la temperatura de agua cálida a lo largo de la costa y un aumento de la temperatura. Y eso es lo que quería mostrar brevemente, recordar viejas hipótesis. Y esto era lo que mostró Aldo, el spin-up del Pacífico, que pensé que íbamos a discutir algo de esto también, sí, que venía Wolfgang. Y esta es la diferencia, lo mismo que mostró el Aldo, la diferencia entre estos dos, 1995-96 y 2003-2004, el nivel del mar entre esos dos. Y esto es el transporte de Ekman, el bombeo de Ekman, es decir, el rotor del viento, no el transporte de viento, sino que el bombeo de Ekman, y que muestra que efectivamente el bombeo de Ekman se ha intensificado en esta región, y eso involucra, digamos, un aumento del nivel del mar y una aceleración del giro subtropical, una cosa que es interesante porque también otra hipótesis que no podemos descartar es que esta intensificación del giro subtropical estaría, como mencionó también Aldo, intensificando la advección de agua desde el sur, que sería agua más fría y que estaría también generando un impacto en la temperatura superficial en la costa de Sudamérica, por lo menos en la costa de Chile. Especialmente porque si creemos este origen remoto de las fluctuaciones a lo largo de la costa, podemos explicar solamente lo que pasa en la costa, Súper lo que pasa hacia afuera. Ahí están las ondas de Rossby, por eso es interesante. Claro, porque si se enfría la costa, las ondas de Rossby enfriarían hacia afuera. Pero eso es que por eso es interesante ver si es que hay esa propagación. Yo creo que no está restringido a la banda supercostera, porque las ondas de Rossby y los remolinos de mesoescala, que podríamos llamar ondas de Rossby no lineales, entre comillas, estarían propagando la señal desde la costa hacia el océano abierto. Sería interesante probarlo. Oye, Wolfgang Schneider le encantaría estar acá. No. Pero lo que pasa es que saben de que tuvo un problema. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente, sí. Hablé con él y me pidió que lo excusara. Pero no es nada grave, ya está mejor. Saludos para Wolfgang. ¿Te cayó? Ok. Oye, una cosa. ¿Te iba a preguntar algo? ¿No?
Esa propagación de esas ondas Rossby ocurre, digamos, en una capa subsuperficial, digamos, de un grosor o de un rango de profundidad determinado, variable. La propagación en principio tiene mayor, en principio ocurre en toda obviamente la columna, pero como un fenómeno baroclínico está restringido a las capas más superficiales. Yo hablaría de los primeros cientos de metros, donde los modos baroclínicos tienen más amplitud, ¿ya? Entonces está restringido fundamentalmente a los primeros cientos de metros, que son donde la onda tendría más amplitud, donde la onda de Rossby tendría más amplitud. Es súper variable. Sí, es relativamente variable. Cientos de metros. Cientos de metros, sí, yo hablaría desde la profundidad termoclina, hablaría de los 500 metros, 400, 500 metros. ¿Tiene un efecto latitudinal o no? Rossby. ¿En qué sentido? En la profundidad, eso depende de la estratificación y no es tan significativa, no es tan significativo. Ahora, lo que sí tiene un impacto significativo es la velocidad con que se propagan estas perturbaciones, porque cuando latitudes más altas, la velocidad es mucho menor que latitudes bajas. Entonces, el transporte de cualquier cosa, digamos, va a ser mucho más eficiente en latitudes bajas, claro.